Buenas tardes. Gracias por la espera. ¿Puedes oírnos? Sí, os oigo así un Un poco poquito. tal, pero os oigo. Vale. Voy a pasar a presentaros a nuestro siguiente ponente. No voy a entretenerme mucho porque vamos con retraso, pero sí quería contaros un poco quién es Chiqui Esteban. Muchos de vosotros ya lo conoceréis, pero él es el director de gráficos del Washington Post. Un puesto que ejerce desde 2016 y antes ha trabajado en medios como The Boston Globe, National Geographic, eso ya en Estados Unidos, pero él es un gaditano que se licenció en comunicación audiovisual y que mientras estuvo aquí en España trabajó en medios como La Voz de Galicia, Diario de Cádiz, Público o lainformación.com. Tal y como él cuenta en su propia página web, dice que lleva más de 20 años de experiencia gestionando equipos de periodismo gráfico, tanto en Estados Unidos como en España, creando gráficos, cuadros, mapas interactivos, herramientas y todo tipo de narración visual. Ha recibido multitud de premios y es toda una referencia mundial en su profesión. Podría contaros muchas más cosas, pero prefiero que le demos paso, que tiene cosas mucho más interesantes que contarnos. Y nos va a hablar de por qué es importante la infografía y por qué debemos tenerla en cuenta en los gabinetes de comunicación y qué aplicación podríamos nosotros darle en nuestro ámbito de trabajo diario. Cuando quieras, Chiqui, gracias y bienvenido. Muchas gracias a vosotros. Ya estoy de presentador, perfecto. Pues nada, muchas gracias Julio, Paco, todos por tenerme aquí hoy. Me gustaría más estar allí con vosotros, pero bueno, trabajo, la familia y todo lo hace más complicado. Sí que quería empezar esta charla con algo que seguro ya habéis hecho vosotros en el día, que es recordar un poco a Mario Tascón, aparte porque me conecta con el tema de hoy. Mario fue el pionero casi de la infografía online en el mundo y sin casi, antes de que New York Times tuviera equipo de gráficos online, lo tenía el país, bueno, o sea, el mundo y luego el país, etcétera. O sea que yo le debo estar aquí no solo por eso, sino porque, y esta es la parte que conecta con esto, yo en 2008 tenía un blog sobre gráficos y cuando Mario sacó 233 grados y anunció la información.com, yo comenté en el blog, eh, bueno, quieren ser un medio moderno, quieren traer, pero no tienen equipo de gráficos y eso es también un problema a la hora de dar ese cambio, ¿no?, a la nueva narrativa. A las 2 semanas, Mario me estaba proponiendo ir a formar el equipo de gráficos allí. Y yo no tenía ni idea de gráficos online. Había hecho algunos así suelto alguna vez, pero me dijo, bueno, este proyecto sale en 3 o 4 meses, ese es el tiempo que tienes para aprender. O sea que si estoy ahora aquí en Washington Post y dedicado a esto, en gran parte gracias a él. Como conecta esto también con la presentación, es que cuando él me llama para la información.com, la idea es, queremos también hacer gráficos y nuevas narrativas porque creemos que es la mejor manera de explicar las noticias, explicar todo, pero también porque, bueno, somos un medio nuevo, no nos conoce nadie y tenemos que ser diferentes. Y la infografía es una de las cosas que consigue dentro de la comunicación, ¿no? Es ser diferente. Fotos, vídeos, texto, tiene todo el mundo. Gráfico es una manera de comunicar mucho más completa y también algo que no ves en todos lados. No es tan fácil de conseguir. Y la verdad es que no teníamos tanta esperanza en que fuera a ser algo que diera audiencia. Era más una manera de llamar la atención, de ofrecer algo que los demás no pudieran ofrecer, pero bueno, no es que la infografía vaya a provocar tantas visitas como las noticias de última hora o todo. Pero, sin embargo, nuestra idea cambió a medida que avanzaba. Y una noche, en una noche electoral, se nos ocurrió durante la misma noche electoral coger los resultados
y hacer una gráfica rápida de cómo hubieran sido esos resultados si solo hubiera un distrito electoral, ¿no? Sin provincia, simplemente una persona un voto, porque bueno, era una cosa que se estaba hablando durante esa campaña. Esa pieza en concreto, que era unos cuantos párrafos y un gráfico explicando cómo había quedado y cómo quedaría, batió todos los récords de audiencia que teníamos en lainformación.com, ¿no? Porque era una idea distinta, porque era esa. A partir de ahí he estado yo mucho más pendiente, ¿no? De, ok, yo siempre llevo mi carrera en gráficos como algo diferente, como algo que podía darte ese punto de vista de cosas que no se pueden contar de otra manera, pero entonces empecé a fijarme cómo podemos conseguir audiencia, cómo podemos conseguir una comunicación más directa con la gente a partir de los gráficos. Y porque también es una manera de defendernos a nosotros como infografistas, ¿no? No quería ser un producto de lujo, sino queríamos ser parte de la estrategia base de comunicación de un medio, pero también de cualquier entidad que quiera dar a conocer pues, sus resultados o sus conclusiones o cualquier tipo de comunicación. Ahora estoy en el Post, un departamento de unas 30 personas, que es un departamento de gráficos enorme, pero en realidad somos un 3% de la redacción. Lo que quiere decir que estamos metidos en todas las noticias, no es como negocios se encarga de negocios, nacional se encarga de nacional, clima se encarga de clima, nosotros nos encargamos de todo. Si hay unas elecciones estamos ahí, si hay unos Juegos Olímpicos estamos ahí, si hay estamos ahí. O sea que al final, en nuestro día a día, tenemos que elegir qué tenemos que hacer. Esa es nuestra principal parte. ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Porque es muy importante dónde ponemos nuestros esfuerzos. Ha funcionado, puedo decir. O sea, a nosotros nos ha funcionado la estrategia y esta mañana cuando me despertaba, a ver si consigo... Sí, lo que estáis viendo. Cuando me despertaba ponía la página del Washington Post, lo que teníamos en portada era un gráfico que habíamos hecho sobre el daño en Gaza y un poco más abajo otro gráfico sobre quiénes son los políticos en el Congreso que están evitando que Jim Jordan sea el nuevo speaker, ¿no? Que son los dos grandes temas que tenemos ahora. O sea, los dos grandes temas de información que el Post tenía que dar hoy, la manera elegida para presentarlos en portada eran gráficos. Y oye, funciona. De hecho, lo más leído esta mañana, creo que todavía sigue a esta hora, era uno de ellos. Entonces, sabemos que tenemos ese poder, tenemos que elegir en qué ponemos nuestros esfuerzos, ¿no? Yo al equipo siempre les digo que tenemos 3 objetivos, que es hacer cosas que sean interesantes, cosas que sean importantes o cosas que sean innovadoras. En esta charla me voy a centrar un poco en los 2 primeros porque innovadoras en realidad para nosotros es probar cosas, nuevas tecnologías, ver qué funciona y estar haciendo proyectos simplemente para informarnos sobre cuáles son las tecnologías que tenemos que apostar más, qué cosas podemos hacer, etcétera. O sea, no voy a meter mucho en eso, sino cómo decidimos que es interesante e importante, ¿no? Vamos a empezar por lo interesante. Nosotros consideramos interesante piezas que la gente quiere saber, que la gente quiere conocer más sobre ellas, cosas que la gente va a buscar, cosas que nos van a dar audiencia. En ese sentido, que nos va a conectar un poco con lo que el lector quiere. Una cosa que nos pasó en elecciones de 2020, las cosas es que había 28.000 candidatos demócratas, sobre todo, para combatir contra Trump, y cuando hacíamos focus groups con audiencia y queríamos ver, ok, dónde llevamos nuestra estrategia, lo que nos decían todos los lectores es que ellos querían conocer el programa de cada uno de los candidatos demócratas. Hicimos páginas intentando explicar, pues hicimos no sé cuántas entrevistas, intentamos explicar en distintas áreas sus programas, nadie veía esos programas. Entonces empezamos a pensar, nos han mentido los lectores y en realidad nos han dicho lo que queremos oír, lo que ellos creen que queríamos oír. O sea, ¿de verdad les interesan los programas de los políticos? ¿O queda bien decir que les interesan los programas de los políticos? Nosotros, después de recopilar toda esa información, nos llevó mucho trabajo, le quisimos dar otra oportunidad a los lectores y decir, no, nosotros sí que creemos que les interesan los programas de los políticos, igual se lo estamos presentando de una manera que no es tan interesante. Y entonces cogimos y decidimos hacer esto, que es un quiz
sobre lo que opinan cada uno de los candidatos. Cogimos todos sus programas y vimos que en realidad el 80% de los programas de los demócratas eran muy parecidos. Todos estaban en contra de las emisiones y a favor de regulaciones del cambio climático, todos tenían ciertas ideas muy parecidas. Entonces cogimos las 10 preguntas, aquí ahora veréis 20 porque nos fue tan bien que luego ampliamos, porque ya se lo acababa, las 10 preguntas que les hacían más diferentes entre ellos. Voy a responder siempre a la primera para que veáis un poco. Y te va diciendo un poco, bueno, pues quién está de acuerdo contigo en cada una de ellas, un poco más de detalle. Pues si te interesa un tema en concreto, sí que podías pinchar ahí e ir a los detalles de cada uno, etcétera. Hicimos 10 preguntas y, como decía, funcionaba muy bien. Normalmente, a nosotros que una página, la gente acabe la página entera es rarísimo. Normalmente tú miras los porcentajes y el 70% de la gente se queda en los 3 primeros párrafos. Sin embargo, estábamos viendo que un 86% de los lectores acababan las 10 preguntas. O sea, el hacer este formato hacía que la gente se enganchara mucho más. Tanto que subimos a 20 preguntas y la gente seguía un 70% acabándose el formato. Una cosa que ya es una brutalidad, ya te nuestro tema. Esta página se convirtió en, no solo tuvo millones de visitas, funcionó muy bien, sino que se convirtió en la página que convirtió más lectores a suscriptores del Washington Post. O sea, gente que decidió pagar para poder ver esta página. Cuando este mismo contenido presentado de otra manera distinta, menos interactiva y simplemente dejando que la gente vaya por su cuenta, estamos sufriendo para que la gente lo encontrara y lo leyera. O sea que aquí fue cuando empezamos a convencer un poquito al post de que, oye, que esto de los gráficos y la personalización, al final esto explota, te da, bueno, tenemos mucha tontería, ¿no? Ahí en medio, y te dice más o menos en qué se acuerda cada uno, ¿no? Total, que esto nos empezó a dar una pista de qué es lo que quería el lector del post. Y yo tengo un principio que le repito mucho a los actores, a los editores de mi departamento, que es, tenemos una cosa general que nos dicen a todos en todos los medios, ¿no? Y que nos han dicho desde pequeños, pues que escribamos más corto, que vayamos al grano, que vivimos en una sociedad cada vez más visual, que entonces eso ya nos prima a nosotros gráficos para seguir, ¿no? Pues que ahora que la atención de la gente es tan corta, pues es una manera distinta de atraer lectores, etcétera. Eso juntado con otra máxima del periodismo que siempre me han dicho, que es convertir lo global en local, ¿no? Ver cómo afecta a las personas los temas más globales. Nosotros lo hemos juntado en una máxima en nuestro equipo, o yo se lo repetir siempre a los editores, que es que la gente es muy egocéntrica. Entonces nosotros tenemos que intentar convencerles de esto te interesa a ti, esto te vamos a dar algo para ti mismo. Por eso creemos que esta manera, a lo mejor, de en vez de darte los programas de ellos, darle un poco la vuelta al tema y ponerlo en quién está de acuerdo contigo, te da una perspectiva distinta al lector. Ya dice, vale, voy a aprender algo sobre mí, quién me interesa a mí. No tengo que leer 28 programas, sino que lo van a dar de una forma mucho más fácil de entender y mucho más rápida. Este fue, digamos, nuestro éxito. Esto fue en 2019, fue la primera vez, creo que en esta vez que Gráficos realmente conseguía una audiencia muy, muy grande dentro del post. Pero llegó la pandemia y en 2020, el 14 de marzo de 2020, sacamos este gráfico. Este gráfico, Harry Stevens, un redactor de gráficos, en cuanto que empezamos a oír cosas de la pandemia, empezó a hablar con epidemiólogos, etcétera, porque él quería explicar cómo esto iba a llegar a Estados Unidos, iba a llegar, iba a seguir creciendo y cómo este tipo de enfermedades se transmiten muy rápido. Y en esa entrevista con epidemiólogos llegó, mira, voy a hacer una cosa, voy a ponerlo en español porque esta la tenemos en español, no me he dado cuenta, apareció el concepto de aplanar la curva, que salió luego, fue muy famoso, pero al 14 de marzo de 2020 prácticamente no se había oído tanto fuera, ¿no? Bueno, para que os hagáis una idea, creo que en el momento en el que... Mira, creo que no está funcionando en español, por esto no lo tenía yo aquí en español. En el momento en el que lo hicimos, había 2.000 casos en Estados Unidos, que luego, un mes después, a lo mejor había 4.000 al día. O sea que esto era muy pronto. Y aquí lo que hacíamos es, no sabíamos mucho
del COVID, pero sabíamos que la gente quería saber, estaba interesada en el COVID. Entonces, como todavía no sabíamos mucho, nos inventamos una enfermedad para explicar el concepto general, ¿no? Una enfermedad que le llamamos simulitis, en el que todo el mundo que entra en contacto con un enfermo se contagia, cosa que sabíamos que podía ser verdad o no, y que una vez que se contagia, cuando se recupera, no se vuelve a contagiar, cosa que luego vimos que no era verdad. Por eso queríamos dejar muy claro que es simplemente una explicación sobre el COVID. Creamos no animaciones, estos son modelos. Es que entras en la página, esto se genera matemáticamente nuevo, y veíamos que si todo el mundo entra en contacto con todo el mundo, hay un momento en el que todo el mundo está malo a la vez. Y entonces eso es malo para los hospitales. Bueno, el concepto de planar la curva, que luego se hizo más famoso porque en ese momento no estaba tan a tope. Que si había una cuarentena y no encontrabas algo malo, sabíamos que en algún momento alguien se escapaba de la cuarentena porque estaba pasando en China y pasaba en otros lados. Y bueno, habías conseguido aliviar un poquito la curva, pero al final seguía habiendo un contagio de todo el mundo. Sin embargo, sí, la gente se quedaba quieta y, bueno, a lo mejor parece una metáfora, pero hablando con especialistas en estadística y epidemiólogos nos dijeron que realmente esto era una buena manera de mostrarlo. La curva no era tan alta, se conseguía controlar un poco. Y que si la gente se paraba todavía más, en vez de la mitad de las horas aquí parábamos el 75%, la curva era mucho más. Al final todo el mundo se contagió. Eso sabíamos. Esta pieza fue, realizando las simulaciones, pues ya digo, esto es a veces totalmente nuevo, se genera de cero. Esta pieza batió el récord de visitas del Washington Post de lejísimos. A lo mejor más del doble o el triple que cualquier otra historia, y más del doble del triple que cualquier otra historia había tenido en el momento. ¿Por qué? Porque ofrecíamos una información que la gente necesitaba en ese momento para ellos. Era muy importante para ellos saber esta información de una manera fácil de entender. No un texto largo, sino una manera en la que la gente pillaba enseguida el concepto. Incluso jugaba un poco, ¿no? Era más entretenido a lo mejor que leerte un texto sobre epidemiología y tal. Y esto empezó a compartirse por todos lados. Barack Obama lo compartió, un montón de figuras deportivas, lo traducimos a 17 idiomas, cada idioma que lo traducíamos funcionaba muy bien. Fue otra lección para nosotros de, oye, venimos de los demócratas que no ha funcionado muy bien, esto también no está funcionando muy bien. Y eso puede decir, bueno, pues mucha suerte que tenéis en el post, fenomenal, pero esto no pasa solamente en el post. El País hizo esta pieza que probablemente visteis también sobre cómo se transmite el coronavirus en un bar, en una clase o en un salón. Y también batieron todo tipo de récord de visitas en el país. Yo creo que llegaron a salir a una nota que decían que habían tenido más de 12 millones de lectores en este artículo, que para el país es una barbaridad, vamos, una barbaridad para nosotros, que es un medio global, pues para el país igual, y lo sacaron por todos lados y se copió en medio mundo. O sea, si hay 47 millones de españoles, 12 millones que han leído este artículo, pues te hace una idea de la brutalidad. Y obviamente estaba siendo usado en todos lados, al inglés, funcionó fenomenal. Esto al final es otra manera de personalizar la información, que no es tanto dame, o sea, un resultado para ti solo, es justo lo que tú estás buscando en ese momento para tu propio uso. Y el tiempo en el que se manda también es muy importante. El COVID por eso fue un momento en el que los medios subieron muchísimo, porque la gente no tenía suficiente información y la necesitaba, y la buscaba y la requería. Y los gráficos eran una manera de ofrecer mucha información que es muy difícil de dar de otra manera. A partir de ahí empezamos a explorar un poco más ese contexto de personalización. Y cualquier cosa que lanzábamos personalizable tenía decenas de millones de visitas. Por ejemplo, cuando el gobierno de Estados Unidos decidió que iba a dar unos cheques para ayudar contra el COVID, en un momento hablamos con negocios, oye, ¿qué información tenéis que conocer? Y montamos una calculadora que es lo mínimo. O sea, calcula tu pago por el tipo del COVID, ¿no? Y dices, pues bueno, pues yo estoy casado, con que cobré 80.000, aquí los sueldos son más altos, también los precios son mucho más altos, y tenemos 2 niños. Bueno, pues vas a recibir un cheque de 5.600. Esto era más fácil hacer esto, lo pudimos hacer en 2 o 3 horas,
un artículo larguísimo sobre todos los posibles condicionantes y cómo funcionarían y esperar que la gente se lo leyera. Lo mismo, pues esto tuvo otros millones de visitas simplemente porque lo estábamos dando de una manera que era mucho más fácil. Y luego ya podíamos meternos en más detalles y explicar cuál era la lógica detrás de todo el sistema, pero simplemente el darle ese detalle al lector de dame tus datos rápido y yo te digo el resultado, conectaba muy bien. Entonces conseguimos conciencia para nosotros, que era lo que buscamos, y conexión con el lector. Es a lo mejor lo que, desde un punto de vista de comunicación y tal, también es algo que hay que conseguir más. Y además explicamos todo de una manera más sencilla y más rápida, con lo cual todos estamos contentos. Ese verano de 2020, el post sacó, no puedo discutir resultados, pero como esto fue publicado, sí lo puedo decir, el Washington Post anunció que ampliaba los departamentos de diseño gráfico con 14 nuevas personas, porque en ese momento 6 de las 7 historias más vistas en la historia del post eran gráficos. De hecho, incluyendo las 3 primeras. La cuarta era un vídeo, que era el vídeo de Trump en el autobús diciendo todas las barbaridades aquellas durante las elecciones, y todas las demás del top 7 eran todos gráficos, con lo cual dijimos, oye, esto es interesante, esto nos va a funcionar bien. Y bueno, estamos hablando de elecciones, de COVID, de momentos en el que la gente está súper enganchada con la información y en el que quiere recibir más información, la gente va buscando esa información. Pero mi principio ahí de la gente es egoísta y la gente, bueno, egoísta, un poco egocéntrica, la gente quiere saber más de ella, lo hemos ido discutiendo con otras piezas, con cosas mucho menos importantes. Por ejemplo, un día una redactora de gráficos llega y dice, tengo una base de datos que he encontrado sobre cómo se llaman todos los perros en adopción de Estados Unidos. ¿Por qué no hacemos una calculadora para que tú puedas meter tu nombre y que te diga si es más común entre perros o entre humanos? Y hizo pues una calculadora de si te llamas María y pongamos que hay un estadio con 100.000 personas y 100.000 perros, hay 41 perros que se llaman María y 1.146 personas. Nos llevó 2 días, 3 días hacer una tontería así, pero el día que lo presentamos en la reunión de la tarde del post, o sea, la reunión en la que presentamos, bueno, estas son las cosas que salen mañana, tal, tenía ahí a la directora, a los jefes de sección, a todo el mundo, prueba, pon mi nombre, a ver qué sale, a ver qué tal. Y entonces pues probamos, nuestra directora pues es Sally. Pues yo pruebo Sally y dice, pues Sally es más nombre de perro que de persona. Una cosa un poco dura de decirle a la directora de tu medio, pero era lo que salía. Y todo el mundo probando. Ya sabíamos que esto iba a funcionar con la gente, porque si funciona en la reunión con lo de allí, funciona. Efectivamente, es el gráfico más visto de nuestro último año, en el que estamos teniendo guerra, estamos teniendo cosas políticas, ¿no? El gráfico más visto de este último año es si tiene un nombre más de perro o de persona. Bueno, pues más información, etcétera. Lo cual al final, ¿por qué? Porque la gente quería probar su nombre. Como veíamos en la reunión, la gente quería saber más sobre ellos mismos. Hay ahí ese punto de egocentrismo. Y lo mismo que os decía con el país, no somos solo nosotros. La historia más vista del New York Times en el año 2013 fue una historia que publicaron el 21 de diciembre de 2013, o sea que solo tuvo 10 días para ser la más vista ese año. Y es la tontería más grande del mundo. Te preguntan cómo llamas a ciertas cosas, ¿no? También, ellos empezaron con 10 preguntas y luego fueron 25, para decirte de dónde es tu acento. Yo soy de Cádiz y para mí es evidente que yo tengo un acento de Cádiz, aunque en Cádiz piensan que yo casi no tengo acento, pero yo me noto muchísimo, y sobre todo fuera de Cádiz, hombre, no. Pero bueno, simplemente tú ibas dando respuestas y te decía dónde era tu acento. O sea, no te daba nada que no supieras tú. Tú igual no sabes si tu nombre es más de perro o de persona, pero que tu acento es de tu ciudad, ya lo sabes. Pues daba igual. Lo más visto de la historia del New York Times, teniendo que ampliar, lo han puesto no sé cuántas veces. El Josh Katz, que fue el que lo inició, un infografista, que era el becario, pero que había hecho un estudio sobre esto para su tesis en la carrera, llegó a escribir un libro sobre esto. Porque a la gente pues, te encantaba
cualquier respuesta que sea sobre uno mismo. Entonces, ya es un principio que seguimos una y otra vez de cómo podemos personalizar toda la información de manera que la gente se enganche. Como digo, esto al final lo que te da, estaba aquí un poco tal, es tu acento de Milwaukee, bueno, porque hacía el voleo. Pero, de hecho, yo cuando me vine aquí, me vine a vivir a Boston, tal, lo hice después de un par de años a ver y me salía que mi acento era de Boston. Digo, pues claro, lo normal, ¿no? Pues eso, ya no, teníamos cada vez más seguridad en ese concepto de que la gente egoísta, la gente le encanta saber sobre ellos mismos, cómo lo podemos explotar en un buen sentido, ¿no? ¿Cómo podemos hacer que la gente se enganche más en las noticias, como hicimos con las elecciones o con otras cosas, dándole a ellos? Y entonces lo intentamos utilizar en casi todo lo que hacemos. ¿Sale el nuevo censo de Estados Unidos? Pues yo te saco una pieza sobre cómo ha cambiado el área donde tú vives desde 1990, ¿no? Que incluso puedes poner tu localización actual. Bueno, voy a poner donde vivo. Por ejemplo, en Rockville, Maryland. Y busca y te dice, vale, esta zona donde tú vives, está en Montgomery County, tal, vale. Efectivamente, vivo por aquí, en este cuadrito de aquí. Y dice, pues mira, es un área que es menos blanca que lo que era en 1990. El 56% de la población de tu barrio realmente es todo tu barrio. O sea, vivo aquí, el colegio de mi hijo está aquí. O sea, no, esto no es un área enorme. Y se ha vuelto mucho más diversa en ese tiempo, ¿no? Y ya te va diciendo, pues ves, era el 82% blanca en el 90, era el 56%, mucho más asiática, más o menos igual de hispana, no binero, o sea, una zona, sí, comparado con la media de Estados Unidos, muy asiática, ¿no? Y te compara con la media de Estados Unidos, ¿ves? Cómo ha ido todo cambiando. Bueno, no, mentira, te compara con el Estado, luego con Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y te va explicando. Entonces me da la información del censo, que en general pues teníamos nuestras 1000 historias sobre pues la población que ha bajado, hay más diversidad en ciertos sitios, tal, pero al final lo que le interesa a la gente dice, vale, pero en mi barrio, ¿qué? Y no podemos escribir 200 millones de artículos con todos los barrios del mundo ni tenemos los recursos para hacerlo, pero sí podemos ofrecerte esto, y esto salió publicado. Sacamos una pieza mucho más básica por condado el mismo día que salió el censo, y esto lo sacamos al día después, más o menos, ¿no? Y ya aquí pues te dejamos que hables un poquito todo, ¿no? De dónde en tu zona, cómo ha cambiado o cómo está. Entonces, pues, por ejemplo, si quieres ver eso, población negra, la segregación que hay en Washington, sobre todo, es que la zona este de Washington es mucho más negra que la zona más oeste, y esta zona donde yo vivo es más asiática, por ejemplo. Y la zona blanca a lo mejor está todavía más afuera o por el centro. Pues cada vez tenemos un momento en el que queremos meternos, lo tenemos. Tenemos datos del alquiler, pues hacemos algo mismo. Los mapas interactivos es algo que hacemos mucho, ¿no? Este era donde yo me fui a vivir en Boston, pues cómo ha cambiado el precio del alquiler. Lo mismo, yo en mi condado, hay 1000 Montgomery Counties, ya que aquí en esto es tal, y me llamo tu condado, en Rockville, que es mi pueblo, ha subido un 2,6% desde el 2022 y un 11,2% desde el 2019, ¿no? Que en este momento, después de la pandemia, que los precios de la vivienda primero bajaron, luego subieron una barbaridad, no sé cómo fue en España, pero aquí es una locura. Y bueno, pues te va dando ya los datos de tu zona. Eso, algo que buscamos, pues hombre, en la guerra de Israel y Gaza es muy difícil personalizar la información, pero en toda información de servicio que podamos dar sobre todo lo que hacemos sobre precios de la vivienda, etcétera, funciona muy bien. Y lo que os contaba, no es solo nosotros. El país, que es otro ejemplo de departamento grande de España, intenta hacer lo mismo. Tienen datos sobre mortalidad, pues te hacen un mapa interactivo para que tú busques tu municipio, pues, como ya decía, bueno, Cádiz, venga, voy a poner Cuenca. Poner Cádiz, ¿no? Y entonces pues ves pues todas las causas de muerte de cada zona y ves que, bueno, pues que de hecho Cuenca es una zona donde la gente muere menos que en el resto de España, por eso tan verde, pero ya podéis ir viendo, bueno, pues
accidentes de tráfico, no hay, vamos a estar un poquito más fuera, ¿no? En accidentes de tráfico la gente muere mucho más en Galicia, por ejemplo, de lo que en Madrid, o que el cáncer de mama en Galicia, sin embargo, es mucha mejor zona. Hay cosas, creo yo, a ver si encuentro aquí. Todos los cánceres de tráquea, bronquios y pulmón, pues está peor por la cuenca minera asturiana, por ejemplo, lo cual tiene sentido, por zonas a lo mejor más verdes puede ser. De manera que eso es algo que puedes seguir explorando, ir mirando tu municipio, ver cómo cambia. Habréis visto mil veces también resultados de elecciones, cómo se intenta siempre poner como las elecciones en tu barrio. O sea, es una cosa que cada vez está más usada en los medios, y porque al final son visitas de calidad. Le estamos dando al lector una información que busca de verdad, sin tener que hacer clickbait, ni mentirle, ni crear esa falsa esperanza de que va a encontrar algo que no va a encontrar. Al revés, es vente aquí que yo te lo pongo fácil, ¿no? Entonces, para nosotros esa estrategia de hacer las noticias interesantes para la gente y hacerlo global, local, hasta el punto de vista de qué significa para ti y tu familia esta nueva norma sobre los cheques, o si tiene nombre de perro, nos funciona muy bien, y es algo en lo que insistimos, ¿no? Que es una buena manera de comunicar. Esta visita de calidad lleva la segunda parte de lo que creemos, ¿no? Por un lado, tenemos la personalización, que nos ayuda a conectar con la gente y a conseguir más audiencia de una manera que los gráficos pueden hacer, y con gráficos que teniendo en cuenta que es un mundo muy amplio, ¿no? Nosotros lo definimos aquí como lo que no son ni fotos, ni vídeos, ni texto, pero bueno, vamos a llamarlo gráficas, mapas interactivos, etcétera. Conseguimos esta parte de audiencia, pero luego también nos centramos no solo en lo interesante, que eran las dos partes que yo decía, lo interesante y lo importante, sino también en lo importante. ¿Cuáles son las cosas que realmente queremos transmitir o que queremos contar? Que el texto nunca va a ser lo suficientemente fuerte o lo suficientemente detallado o lo suficientemente explicativo para hacerlo. Un ejemplo de ello se nos dio a principios de este año. El año pasado, el jefe de Nacional viene y me invita a una reunión. Oye, vamos a hacer una reunión porque vamos a hacer una línea de cobertura sobre tiroteos en Estados Unidos, ¿no? Que es algo muy conocido, y nos queremos centrar en el rifle AR-15. El rifle AR-15 es el arma más popular en Estados Unidos. Pues la gente que tiene armas, muchas tienen un rifle AR-15, que es un rifle militar. Entonces, pues querían hablar un poco de este arma que se ha convertido en un arma tan popular y que, sin embargo, es tan peligrosa. Y entonces decíamos, tenemos estos datos, vamos a hacer esta historia, a ver si nos puede ayudar con gráficos. Nosotros, mirando eso, dijimos, no, en vez de ayudarte con esta historia, nosotros vamos a hacer una historia puramente visual de por qué el AR-15 es mucho peor que cualquier arma y cómo podemos explicarlo. Y hicimos esta historia que se llama el efecto explosivo, diría yo, o sea, el blast effect, que es un poco lo que causan estas armas, sobre cómo una bala de AR-15 destroza un cuerpo humano, ¿no? El público estadounidense es muy sensible en este lado, curiosamente, cuando realmente aquí hay armas y hay de todo. Sin embargo, la gente es mucho más. Tuvimos que poner muchas notas de, oye, esto puede afectar, y bueno, pues que sepáis un poco, ¿no? Entonces, pues queríamos explicar cómo las armas de un AR-15 crean ese efecto, esa onda expansiva dentro del cuerpo, que hace que sea mucho peor que un disparo con una pistola normal, ¿no? O vídeos, etcétera, de tal. Pero bueno, esto fue todo hecho en el departamento de gráfico, incluida la investigación, el texto, todo. Explicamos que un AR-15 utiliza este tipo de balas, que en realidad la bala es más pequeña que la bala de una pistola normal. Que esto es lo que sale, la parte negra es la que sale despedida. Pero utiliza tanta pólvora, pues no es exactamente pólvora, por eso llamamos propellant, porque es todo tipo de cosas, pero bueno, al final, por simplificar, pólvora, que la bala sale despedida a tal velocidad que cuando entra en el cuerpo humano crea esa onda expansiva, ¿no? La bala se aplana y crea una onda expansiva
que destroza a las personas por dentro, ¿no? Mientras que una bala de una pistola normal, ir más lento, crea una línea más fina, pese a ser más pequeña, ¿no? Entonces, el orificio de salida naranja, que es de la R15, contra el orificio de salida de una pistola normal. No solo eso, sino que nosotros queríamos insistir mucho en que estos son historias reales, que esto afecta a gente real. Hablamos con familiares de víctimas, se nos ha faltado algo aquí, familiares de víctimas que habían muerto por estas tiroteos masivos como no, y pues conseguimos las autopsias y nos damos, bueno, la familia nos dieron permiso para hacerlo, era información pública, podíamos hacerlo, pero queríamos que ellos supieran, con la única petición de que ellos no querían hacerlo, y pudimos detallar un poco todo lo que había pasado hasta ¿no? Cómo eran los orificios de salida, y nada, estuvimos hablando con ellos, explicando todo cómo afectaba esto, que no solo era lo fuerte que era el disparo, sino que además dispara tan rápido que causa muchas más heridas y puede ser muchas veces por ello. Al final del todo teníamos un contador de tiempo, como hemos estado de 11 minutos porque lo tenía encendido, y te comparaba con algún tiroteo que hubiera habido. Si en esta página 2 minutos 30 segundos, te diría en tal tiroteo, en 2 minutos y medio, esta persona tuvo tiempo de matar a tantas personas, ¿no? Esto no se puede hacer igual de bien. Es muy difícil transmitir ese tipo de información de esa manera efectiva en un texto. Eso insistimos mucho en tal. Y hubo muchas discusiones dentro de la propia redacción, ¿no? ¿Es demasiado duro? ¿No es demasiado duro? Nosotros queríamos que lo fuera. Y esa dureza y enseñar que estos son personas reales, que le ha ocurrido este tipo de cosas, es muy difícil de mostrar. Simplemente con un texto, incluso con fotos, porque al final las fotos tampoco son el mismo tipo. Bueno, un montón de gente implicada, incluso la directora tuvo que escribir una carta a los lectores explicando por qué lo hacíamos. Pues ya digo, el público aquí a lo mejor es más reacio a este tipo de cosas, y a nosotros al principio nos daba un poco de miedo en la redacción es tan duro que a lo mejor la gente no va a querer ver. Los comentarios que recibimos por parte de la audiencia fue lo contrario. Deberíais haber sido más duros porque fue un problema gordo. La historia recibió un premio ONA, que es uno de los premios digitales más grandes de Estados Unidos. Ha tenido también millones de lectores, ha funcionado muy bien. Y es una de las piezas de periodismo que el POD debería estar orgulloso, ¿no? Este año. Queremos hacer esas cosas. Son historias que tenemos que contar y las contamos en gráficos porque pensamos que es la mejor manera de contarlas. Prestigio no es solo que solo que os diga yo y ya está. El departamento de gráficos en los últimos 7 años tiene 4 Pulitzers. El primero fue por esta historia con el departamento de investigación sobre gente que asesinada por la policía, ¿no? que en algún tiroteo la policía ha matado. Estos eran datos que el FBI, ni la policía, ni nadie estaba dando, y que nosotros, investigación, lo puso y nosotros intentamos ponerlo de alguna manera. Esta página no es como la que fue publicada originalmente en 2015, sino que, ahora ya tenemos, seguimos buscándolo y tenemos dando, y ya tenemos más como una base de datos, ¿no? Entonces podemos dar cada año cómo va cambiando, etcétera. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Esta página se nos volvió muy conocida porque nadie estaba siguiendo estos datos, ganó el Pulitzer, la gente la seguía más. Y cuando dábamos los datos por raza, teníamos muchos comentarios de gente que a lo mejor nos decía sí, pero al final todas las noticias son de que la policía mata más negros, pero en realidad mata más blancos. Entonces teníamos que tener mucho cuidado en cómo hacíamos las gráficas en este caso, diciendo, sí, mata más blancos en total, 1.774,
muertos blancos que negros, pero también mucho más blancos que Estados Unidos negros. O sea que en proporción mata a 5 o 7 negros por millón de personas, mientras que blancos solo 2,2, etc. O sea, tuvimos muchas iteraciones en cómo comunicábamos con gráficas, porque muchas veces siempre empezamos del principio. Las gráficas no mienten, los números no mienten, estos son los números, y luego, ¿cómo hacemos el gráfico? Cuando aquí poníamos simplemente por totales, comunica cosas muy distintas. O sea que aquí hemos cambiado muchas cosas. Damos edad de las víctimas, cosas que consideramos relevantes, y luego dejamos a la gente personalizar, ¿no? Volviendo otra vez al tema de antes, ¿no? Que si quieres ver por un estado concreto, por ejemplo, te digo Maryland. Maryland ha habido 115 víctimas, incluso puedo mirar si hay alguna en... bueno, esto sería... Montgomery County sería el departamento que me toca a mí. Montgomery County, pues 11 víctimas en Montgomery County, que sería mi departamento. Incluso puedes ver cada una o puedes filtrar por edad. Pues no tenemos ningún menor de 18, de 18 a 29. Explica, pues, he ido añadiendo más cosas, ¿no? Pues, digamos, Thomas, que es muy cerca de donde yo vivo, que la policía tenía la cámara activada y hubo tal, puedes ir viendo, accediendo a la noticia que cuenta un poco más la historia, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, o sea, queremos dar muchos detalles. Y en otros casos, pues, también historias que sin gráficos no existían. Otro publisher que tuvimos fue sobre... Se hablaba, ¿no?, que los 2 grados centígrados era como el mundo se iba a calentar 2 grados centígrados y era el punto de no retorno, etcétera. Y un miembro de mi equipo, John Muskens, empezó a juntar bases de datos de distintos sitios y dice, vale, el mundo va a pasar a 2 grados centígrados, pero ya hay varias zonas del mundo y del país que ya han pasado de los 2 grados centígrados, ¿no? En el norte estatal. Entonces él trabajó con varias bases de datos y todo para indicar que zonas del mundo ya estaban pasadas ese límite, ¿no? Y se juntó con Chris Mooney del equipo de clima y hicieron una serie de artículos en el que los redactores iban a los lugares que Gráficos había destacado como... Está funcionando ahora el gráfico muy bien, ya el gráfico 2019 es lo malo de los gráficos online, que con el tiempo... Pero esto me cargaba cuando... Bueno, está contando problemas. Pero que había que con... o sea, les fuimos dando como lugares a los que ir y entonces ellos dijeron, ya, pues es interesante contar la historia de aquí. O sea, les dimos todo los objetivos para su reportero. Es decir, yo creo que se me está yendo a mí el internet por estar aquí, por eso tampoco me cargan la foto. Y esa al final fue la base, ¿no? Que los gráficos no solo los usamos como una finalidad, sino también como una herramienta para nosotros mismos. Pero bueno, era un poco por juntar estas dos ideas, ¿no? El que tenemos los gráficos usados como parte de la estrategia de comunicación que tenemos dentro de nosotros para captar lectores y generar esas audiencias y para asegurarnos de que nos buscan a nosotros como una manera de entender las noticias, ¿no? De darles facilidad para entender las noticias y no solo soltarles ahí toda la marabunta de datos y que ellos se apañen, o darte lo más general que puedes dar y no el detalle que en realidad te afecta, sino el poder personalizar lo más posible y luego ser capaz de contar historias, pues como la de la R15 que os contaba, que no veo otra manera de contar. Y esa es un poco la reflexión final que os quería dejar, ¿no? Esa le llaman el one-two punch, ¿no? El que cuando pegas un golpe y cuando está la persona medio tonta le das el segundo y lo tiras a la zona, ¿no? Pues era esa manera de decir, nosotros cogemos a las audiencias en el primer golpe con la personalización, con atraerlas, con que vengan a nosotros y las enganchamos, las fidelizamos y las conseguimos convertir en suscriptores. Ya en nuestro caso no la finalidad, que también hay la parte de misión periodística y tal, dándole historias que sean poderosas, periodismo de alta calidad, que solo se pueda contar de una manera visual. De
demostración un poco de todo esto, que no es solo que lo diga yo, es que los grandes medios, y metiéndome en los grandes medios nosotros, el New York Times, Wall Street Journal y los medios más grandes del mundo están apostando por eso. Están cada vez metiendo más gente de infografía, los departamentos siguen creciendo. El nuestro es ahora de 30, pero era de 20 y pocos hace solo 4 o 5 años, en esta época en la que los medios al revés están perdiendo gente por todos lados. O sea que es un uso de recursos caro y diferente y difícil, pero que está dando resultados y que dentro de una estrategia de comunicación creo que también es algo que puede funcionar. He corrido un poquito porque sé que vamos un poco atrasados en general, pero bueno, pues con esto quería dejar y muchas gracias a todos. Perdón. Chiqui, vamos a pasar al turno de preguntas. Muchas gracias por tu exposición. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues entonces voy a aprovechar yo y quería preguntarte tu opinión como experto, si crees que las universidades deberíamos incorporar en nuestros gabinetes de comunicación este tipo de narrativa visual para, en la medida de lo posible, incorporarlo en nuestra información en redes sociales, en web o incluso en el envío a medios, aunque los medios ya, muchos de ellos cuentan con gabinetes de gráficos y con directores de gráficos. No sé qué opinas. Hombre, yo por supuesto, mi principal interés es que la gente se meta mucho más en ello, en sacar más a esta gente. Yo os puedo contar, yo estudié en la Universidad de Navarra, que en ese momento ya no lo hace, acogía los premios Malofíes, que son los premios de infografía más importantes del mundo. Y sin embargo, infografía no era, había una optativa por ahí, pero no era parte del plan de estudios principal. Yo creo que incluso de la gente que trabajó en Malofíes como ayudante, yo fui el único que se dedicó a infografía. Y yo hablaba con la gente que estudiaba conmigo, que sabía que existía Malofíes, y todo el mundo quería ser redactor, escribir, o alguno trabajar en la tele, etcétera. Y no había un conocimiento, no sé exactamente, las universidades, aquí en Estados Unidos sí que hay a lo mejor más, en España parece que empieza a haber un poco, pero no había ese conocimiento de esto es una salida posible, ni el respeto a lo mejor en aquella época, ahora ya un poco más, esto es un periodista. Trabajando en uno de los medios en que trabajé en España, que no voy a nombrar, yo me acuerdo que había una redactora jefa que ya empezaba todo el tema online, íbamos subiendo online, los gráficos estábamos metidos en el tema online porque veíamos que era una oportunidad para nosotros. Y yo decía, no, el día que esto sea online o que sea todo visual, yo me bajo porque eso no es periodismo, ¿no? Entonces yo creo que las universidades sí que pueden ayudar mucho a cambiar esa visión. Nosotros veíamos el contrario. Esto es una manera de tener total libertad en hacer periodismo. Nosotros no estamos limitados por una herramienta, no estamos limitados por si esta historia, yo sé hacer texto, entonces tengo que hacer texto, yo sé hacer fotos, entonces tengo que hacer fotos, sino que ¿cuál es la mejor manera de contar la historia? Y utilizamos todo lo que tengamos a mano para hacer esa historia. Pero al final es muy difícil encontrar gente que tenga esa experiencia porque no hay una formación en eso. La gente que ha ido aprendiendo ha sido mucho a raíz de trabajar en departamento de infografía, bueno, pues porque cayeron allí de una manera u otra y han ido creciendo. Y sin embargo, España es de las mejores canteras de infografía en el mundo. En mi departamento, en el Post, tengo 3 españoles. En el New York Times ha habido españoles, en National Geographic hay españoles, en todos sitios, o sea que es una oportunidad que yo creo que sí que hay en la escuela española de fomentar ese área. Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. Tenemos un compañero de la Universidad de Sevilla que te va a trasladar una pregunta. No sé si puedes verlo. Muchas gracias. O te acercas, Sergio, si quieres que te vea. O no sé si se lo haces tú, que no sé si él te entenderá mejor a ti. Yo es que no sé si preguntarle no a sé, Chiqui acércate si quieres, acércate y así te oye. ¿Qué me acerco al ordenador?
Acércate, vale. te ve y te Una oye. videollamada. Es que en Se va a realidad, acercar. no Sí, sé digo la si verdad, no hay preguntarle- Sí, es que le he dado la vuelta para que os vea. Sí, a mí Y se me da mejor así de pie. así os ve. Es que en realidad no sé si preguntarle mejor Sí. a Chiqui o a Carmen venga, si no ahora hay sí. alguna inteligencia artificial así apañada que haga Sí. este tipo de cosas, estas gráficas. Si hay alguna herramienta actualmente que pueda facilitar este tipo de trabajo a departamentos como el nuestro, que no sé si otros, pero la mayoría de las universidades tenemos los recursos que tenemos. Se te oye poco. ¿Lo oyes, Sí. Chiqui? No sé Sí. si... Vale. Pues, mira, sí. O sea, no te doy una herramienta que tú de repente llegas un día y hagas el 3D de la R15 o cosas así. Eso no te lo voy a poder dar. Pero dentro del propio post, nosotros usamos mucho DataWrapper. Por ejemplo, hay miles de herramientas del mismo tipo, que es una herramienta gratuita, o sea, totalmente gratis. Entras voy a ver si puedo incluso ponerlo aquí. Os voy a compartir pantalla. No quiero hacer, o sea, no es que quiero hacer yo publicidad de DataWrapper en concreto, porque, Sí, pero... pero es el que usamos, bueno, pues por decirlo de alguna manera, perdón, que tengo que meterme en el ordenador en eso y os lo pongo. Y es una herramienta para hacer gráficas y mapas básicos, pero que realmente a nosotros se lo dejamos a los redactores y son capaces, o sea, no necesita mucho entrenamiento. O sea, nosotros hacemos un entrenamiento de media horita, que de hecho lo tengo grabado y con eso les vale. Estoy intentando conectarme para poder compartiros un poco para enseñaros cómo es. Y eso, con un poco de estilo. A ver, ahora lo voy a poner y así lo vais a poder ver. Vale. ¿Estoy compartiendo? Sí, ¿no? Vale. Sí, se comparte. Vale. Pues esto es simplemente un sistema en el que tú puedes decir, bueno, voy a hacer una gráfica básica, ¿no? Puedes copiar datos de un Excel o lo que sea. Aquí, por ejemplo, voy a coger uno básico, gender pay gap, o sea, la diferencia de pago por género, ¿no? Por sexo, entre hombres y mujeres en distintos grupos. Tienes tu tabla de datos de Excel, que al final no deja de ser más que esto. Visualiza, ya tienes distintas maneras, ¿vale? Ya te recomienda una manera de visualizar y ya del tirón pues tienes un gráfico hecho con datos, ¿no? Lo puedes toquetear todo lo que quieras, cambiar colores, cambiar tipo de gráfica. Puedes hacer muchas cosas con ello. O quiero crear un mapa y a lo mejor con un localizador porque quiero encontrar un sitio. Pues lo mismo. A buscar Cuenca, España, Cuenca Castilla-La Mancha. Y pues ya tienes aquí un localizador básico, o sea, puedes llevarlo mucho más, ¿no? Que esto parece una cosa de, bueno, pero esto son cosas muy sencillas, no se puede hacer mucho, bueno, puedes hacer un montón de cosas con ello, bueno, no quiero las carreteras o no quiero tal, pero realmente luego nosotros lo usamos para montones de cosas, o sea, casi son gráficos publicados, nosotros nuestros gráficos de cada día de los ataques en Gaza, por ejemplo, lo hacemos en esta herramienta. Y muchas de las cosas que publicamos, lo publicamos usando este tipo de herramientas que es súper básico y es para que los redactores no necesiten a alguien de infografía para hacer algo, ¿no? Incluso datos por condados, si lo tienen en un Excel o algo. Esto era cuando pensamos que iba a cerrar el gobierno. Y entonces, pues diciendo que los trabajadores federales no se viven en Washington, sino que viven en muchas otras zonas. Supongo que lo estoy viendo, yo abajo arriba veo Bogotá. Igual que DataWrapper, hay otros muchos chartmakers que le llaman, que se pueden usar y que son súper sencillos, que puedes llevarlo tan lejos como quieras o hacerlo tan sencillo como quieras, y que yo cada vez que pues, másteres a lo mejor que clases y tal, a los estudiantes siempre lo que hago es, primero vamos a aprender un poco de DataWrapper, porque con eso ya tenéis las herramientas básicas y podemos hacer prácticas más rápidas.
Lo usamos nosotros, lo usa el país, lo usan New York Times, o sea, se usa en medios gigantescos, pero lo usan blogs que no saben hacer gráficos y quieren meter algún chat, lo pueden usar universidades. Igual que hay muchas herramientas gratuitas que te ayudan mucho para eso. Nosotros utilizamos muchas herramientas gratuitas para hacer nuestros mapas. Utilizamos QGIS, requiere un poco de entrenamiento, pero es también una herramienta para hacer mapas y para cartografía muy avanzada, que nuestros mapas más complicados se hacen con QGIS también, que es gratuito. O sea, que nosotros tenemos muchísimo de open source de nuestro propio lado. Hay cosas para que necesitan entrenamientos, pero para gráficas básicas, mapas básicos, es un poco más complicado. En Internet está lleno de herramientas gratuitas, o sea, ya Tableau se lo usa mucha gente. Así que sí, hay todo. Nada. ¿Alguna pregunta más? Pues sí, que muchas gracias por haber estado aquí con la familia UGAG. Vale. Enseña. Y muchas gracias y te dejamos que sigas con tu trabajo y espero que nos veamos en otra ocasión. Gracias. Vale, adiós. Adiós.